Hecho. Y vamos a dar inicio. Roberto, si andas por ahí, por favor, para que ya comencemos, porque voy a presentar yo a Roberto y luego le voy a ceder el micrófono del resto de la reunión a Roberto Heischer Cardiel Soto, que es quien nos va a hacer favor de moderar la reunión y también de estar atento a todas las preguntas, porque además de Edmundo Jacobo Molina y de Rodrigo Morales Manzanares, también Roberto Heischer Cardiel Soto tiene muchísima experiencia en el tema de la reforma electoral. Entonces, bienvenidos todos, bienvenido Roberto, Rodrigo, Edmundo. Muchísimas gracias por acompañar a la Brigada Antimapaches en este Zoom. Me voy a dar a la tarea rapidísimo de presentar a Roberto Heischer Cardiel Soto. Él es especialista en materia político-electoral, en comunicación política e innovación. Durante 2 décadas participó en el INE como como director ejecutivo de capacitación electoral y educación cívica. Tiene amplia experiencia en observación internacional y en asistencia técnica en democracia en 42 países y creo que sumando. Y actualmente tenemos la enorme fortuna y el enorme placer de que Roberto es titular de la Secretaría de Organización de la agrupación Somos México. Bienvenido Roberto, ya te cedo la palabra y de aquí en adelante tú moderas la mesa. Adelante Roberto. Muchísimas gracias, querida Mariana. Bueno, primero agradezco mucho la presencia y la participación, la invitación, desde luego, también de Mariana para acompañar en este conversatorio, si me permiten así llamarlo, en un tema que es muy relevante, como lo es la reforma electoral. Pienso que la reforma electoral ha significado para las y los mexicanos siempre un punto de gran interés. Es decir, si nos damos cuenta, en las últimas 4 décadas, el impulso reformista ha sido continuo. No, en su mayoría las reformas han sido para mejorar, pero hay unas hay ideas por ahí que se atraviesan que de pronto ponen en jaque aquellos derechos de aquellos bienes el sistema electoral intentan cuidar, intentan tutelar. Y bueno, evidentemente eso genera siempre una gran discusión. Fíjense que me parece a mí, no sé si lo compartan Edmundo y Rodrigo, que ya nos podrán dar sus opiniones, pero la reforma electoral es uno de esos asuntos que concita siempre una discusión no solo de los partidos políticos, es decir, no solo del ámbito político propiamente, es una discusión transversal, es una discusión que le importa a todas las personas que participan en lo público. Hay muchas conversaciones ciudadanas, hay de pronto también una gran cantidad de plumas, de opinadores, de líderes de opinión que participan en torno a la reforma electoral. Y eso, bueno, pues hay que recordar nada más cómo han sido los procesos de reforma previos a este. Y estos procesos de reforma se han suscitado sobre todo a partir de inquietudes de los actores que se encuentran en la oposición, es decir, son los partidos de oposición quienes, al ver las áreas de oportunidad que presenta el sistema electoral en cuanto a la competencia, en cuanto a la equidad de la contienda, en cuanto a los recursos, en cuanto a las reglas, a los principios, son quienes han generalmente promovido las reformas electorales. En algún texto de la mecánica del cambio político en México, de Salazar, Goldenberg y Becerra, se cuenta la historia de cómo los actores políticos, sobre todo de la oposición de izquierda, la mayoría de ellos, fueron quienes le han dado rostro a lo que hoy tenemos como sistema electoral, a partir precisamente de ir poniendo elementos para contribuir a varios aspectos. Yo me voy a referir a 3 fundamentales. Primero, a la capacidad técnica y la autonomía de las instituciones electorales. Eso se ha considerado como una necesidad de imparcialidad para la competencia. Dos, el tema del financiamiento público. El foco también ha sido muy fuerte en el tema de financiamiento público, acceso a radio y televisión, que ha también significado evolución en esa materia, no sin discusiones muy álgidas, desde luego, no sin puntos de vista opuestos en torno sobre todo a los recursos, a la cantidad de recursos que se ejercen en esta materia y desde luego no sin áreas de oportunidad, sobre todo en materia de fiscalización. Sí, ya. Y un tercer punto muy importante es, digamos, todos aquellos temas relacionados
con la calidad de la representación, incluido el tema de equidad de género, de igualdad, ahora inserto en las reglas electorales, pero también en la calidad de la representación, es decir, los temas de sobrerepresentación, subrepresentación, coaliciones, todo lo que tiene que ver con el ejercicio de estos derechos que finalmente traducen, como todo sistema electoral, los votos en escaños. Entonces, me parece muy pertinente que hoy la Brigada Antimapache nos invite a pensar, reflexionar sobre el contexto en el que nos encontramos y desde luego de la mano de dos personas ampliamente conocedoras a quienes tengo el gusto de conocer, de respetar también, de admirar, como es mi querido Edmundo Jacobo Molina y mi querido Rodrigo Morales. Edmundo Jacobo, ninguno de los dos necesita presentación, pero bueno, ustedes saben que Edmundo se desempeñó como secretario ejecutivo del instituto durante 10 años, con una trayectoria realmente impecable. Viene también de las luchas democráticas, tanto en el ámbito universitario, en el sindicalismo, desde luego, y después, digamos, se inserta con esta fuerza en algún paso en la administración pública en temas de planeación estratégica, para que después llegue al Instituto Nacional Electoral, donde pues le tocó comandar los esfuerzos del IFE, invitado primero por Leonardo Valdés y luego del INE, ya en la reforma del 2014, cuando nace esa institución. Y luego también nos acompaña el maestro Rodrigo Morales Manzanares. Rodrigo Morales fue consejero electoral, como ustedes recordarán. El maestro Rodrigo Morales también se ha desempeñado en una gran cantidad de misiones de observación electoral, de asistencia técnica. Ha tenido participación también en diversos foros de organismos internacionales y sin duda una de las personas que tiene amplio conocimiento en materia de las reformas en materia de registros de electores, en materia de representación y algunas otras. Pues miren, ahora sí que para abrir boca, vamos a hacerlo, si les parece, Edmundo, Rodrigo, un conversatorio que nos lleve de la mano a reflexionar sobre algunas preguntas que desde luego yo les planteo, no con la idea de que sea lo único, sino más bien que sirvan como un detonador de la conversación. Y la primera pregunta que haría, y le pediría que empezara Edmundo Jacobo, sería la siguiente. ¿Qué sabemos de la reforma electoral que está impulsando este comité creado por la Presidencia de la República? ¿Qué sabemos hasta este momento de la reforma electoral planteada en este tiempo? Adelante, Edmundo, por favor. Muchas gracias, Roberto. Muy buenas tardes a todas, a todos. Me da mucho gusto que se sigan sumando y sumando más personas a este conversatorio. Mariana, muchas gracias por la iniciativa, por tu trabajo tan comprometido de los antimapaches y ahora que sigues y sigues, me da muchísimo gusto. Y compartir la mesa también con Rodrigo Morales para hacer este conversatorio lo más ágil posible. Y atendiendo a la primera provocación de Roberto, ¿qué sabemos de la reforma electoral anunciada recientemente por la presidenta de la República? Pues miren, en términos de contar ya con una documentación, ahora sí que negro sobre blanco para saber exactamente lo que están pensando y proponiendo. No tenemos un documento de esa naturaleza, pero creo que tenemos elementos suficientes para poder prever o poder imaginarnos qué es lo que nos puede esperar como propuesta de esta reforma político-electoral. Y a eso me quiero referir. En primer lugar, dar un poco de contexto. Si bien Andrés Manuel López Obrador deja la presidencia de la República el año pasado, eh, no solamente concluye su gestión como tal, sino deja un legado político muy, muy, muy importante, que es lo que denominó él finalmente su famoso plan C. Si hubo un plan C, es que antes hubo un plan A y hubo un plan B. O sea, el plan B presentado, si mal no recuerdo, en el 22, con una serie de reformas constitucionales y legales en todos los ámbitos, políticos, sociales, económicos, etcétera.
y que tradujo en una serie de iniciativas preferentes que llevó al Congreso de la Unión, ya sea por la vía de la Cámara de Diputados o por la vía de la Cámara de Senadores, que fueron aprobados por esa mayoría de Morena y sus aliados, pero que finalmente encontraron dos momentos, yo diría, de freno muy importante. Uno legal, formal, que fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que acusó de que muchas de estas reformas eran inconstitucionales, en el sentido de que controvertían eran contradictorios con otras disposiciones constitucionales en las diversas materias que se estaban tratando. O sea, no se había cuidado la necesaria consistencia que tiene que haber en el orden jurídico y la Corte encontró inconsistencias en esta materia. Pero sobre todo lo que tiró, porque no avanzó mucho en el fondo la Corte, lamentablemente desde mi punto de vista, enunció algunos de estas inconsistencias, pero no avanzó más porque encontró una debilidad mucho más elemental, una debilidad técnica. Los mismos procedimientos que el Congreso mexicano a lo largo de los años se ha dado o se dio, para hablar con propiedad, para hacer reformas de gran calado en el país, suponían una serie de procedimientos que no se cumplieron. En particular, cuando se trata de reformas de gran calado y constitucionales, esto supone que el propio Congreso abra su casa a una discusión de carácter nacional importante, llevando a diferentes voces opinando. ¿Por qué? Porque lo que se va a aprobar va a tener consecuencias para toda la sociedad. Y obviamente en esta, no sé, no me gusta utilizar muchos calificativos, pero digamos en esta soberbia legislativa, pues no se había seguido el más elemental procedimiento que los propios legisladores se han dado para estas reformas y la Corte encontró que no se había presentado exposición de motivos suficiente, no se había expuesto suficiente el proyecto, no solamente ante la sociedad, sino ante los mismos legisladores para que tuvieran el conocimiento previo y pudieran pronunciarse al respecto del mismo. Con estas y otras razones que no quiero abundar mucho más al respecto, esta Corte echó para atrás el famoso Plan B y López Obrador antes de irse dijo sarcásticamente como acostumbraba, ahí les voy a dejar su Plan C. Y su Plan C, yo creo que hay que calificarlo como el legado político de Andrés Manuel López Obrador, en donde diseña su idea de país, su idea de futuro de país. Y lamentablemente, el junio pasado, en las elecciones presidenciales del Congreso y demás, se nos invitó al cambio de esos poderes, pero no se nos invitó a un referéndum que cambiara las reglas de convivencia social. Y lo que hizo llegando a la presidencia la doctora Claudia Sheinbaum, con la gran ayuda del Tribunal Electoral en un acto absolutamente inconstitucional, le dio a la mayoría aliada en torno a Morena una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados que no puede ser más que eso, ya que no de ninguna manera se puede decir que al obtener el 54% de los votos, que es lo que obtuvo esa coalición en las elecciones de junio pasado, hayan logrado más del 72% de las curules. Cuando ya de por sí, desde mi punto de vista, era muy cuestionable la famosa Ya te vamos a comprar tu sobrerepresentación. Alexa, Adriana, A ver, perdón, para que Edmundo. tengas tu Ana María Pineda, portafila. ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? Ana María Pineda, ¿puedes cerrar tu micrófono? Y le pido al administrador que por favor estemos atentos para Sí, cerrar los pues te ayuda micrófonos. mucho. Entiendo que cuando se conectan las personas de inicio, se activan. Por eso hay que estar atentos. Muchas gracias, Ana María. Adelante, Edmundo, perdón. Ningún problema. Entonces, les decía que si ya para mí era cuestionable esta sobrerepresentación del 8%. Por cierto, invento priista, que cuando empezó los gobiernos divididos, los priistas dijeron, oigan, sí les vamos a abrir la puerta a la oposición,
Pero lo que pasa es que en un momento determinado ustedes pueden tener mayoría en el Congreso y entonces no me van a dejar gobernar. Inventaron esta famosa cláusula de la gobernabilidad y se dieron entonces la idea de que el partido mayoritario pudiera tener, más allá del voto popular, un 8% de sobrerepresentación, bajo el pretexto entonces de que eso permitiría la gobernabilidad del país. Bueno, en fin, no voy a hacer una historia, estamos hablando de los noventas, en donde la oposición apenas estaba ganando un lugar en las curules y tuvo que aceptar estas reglas en aras de que se fuera avanzando en la amplitud de derechos políticos electorales en el país. Pues a estos señores no les bastó el 8%, sino que el año pasado se sirvieron con la cuchara grande y se dieron el 18% de sobrerepresentación en una clara contravención a todas las disposiciones constitucionales, legales, pero además a la más elemental ciudadanía que hace honor a la voluntad ciudadana, que no, nunca votó por una sobrerepresentación de esa naturaleza. Y con ese, haciendo uso de este abuso, perdón, la redundancia, pues lo que hizo la doctora Sheinbaum, entrando inmediatamente a su presidencia, a su mandato presidencial, haciendo uso del derecho preferente, metió todo el paquete, casi, perdón, corrijo, casi todo el paquete del famoso Plan C, el legado político electoral de Andrés Manuel López Obrador. Y rápido, en periodo de septiembre a noviembre, esta mayoría sobre representada así en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores no voy a abundar mucho en ella. Al mismo día que tomaron posesión dos senadores que venían por el voto del PRD, que entre otras razones, qué bueno que perdió el registro, si esas eran las conductas convincentes y con convicción de sus senadores, se pasaron ese mismo día a las filas de Morena. Y bueno, ¿para qué recordar a la familia Yunes, papá e hijo, que habían sido priistas, después panistas, después quisieron ser morenos y hasta los mismos morenos lo rechazaron, dieron el voto que ese bloque dominante necesitaba para tener las reformas constitucionales y legales sin mayor discusión con absolutamente nadie. Todo ese paquete, y perdón el preámbulo, pero creo que es importante para entender de qué estamos hablando. Todo ese paquete que implica normas económicas, sociales, políticas, en materia de seguridad, de lo que casi no se ha hablado, facultades nuevas que se le dieron a esta Secretaría de Seguridad en términos de investigación, en términos incluso las facultades que se le dan a la nueva agencia esta de innovación digital y telecomunicaciones para crear un CURP digital y un conjunto de reglas que tienen que ver con los derechos ciudadanos más elementales, del cuidado a los datos personales, de suplantar la identidad que la credencial del INE había dado a los mexicanos durante décadas por una nueva identidad digital controlada por el gobierno, lo que se quiso evitar durante décadas, justamente dejándole esta facultad al INE. Ahora, con este conjunto de reformas, lo que yo digo, y no creo exagerar, es que nos han cambiado la vida en la República. Nos han cambiado las reglas fundamentales de convivencia en nuestro país y aún todavía no vemos las consecuencias de muchos de estos cambios que se hicieron. Obviamente, de lo que más se habló en ese proceso fue de la reforma al Poder Judicial y acabamos de presenciar hace unos meses atrás la penosa elección de ministros de la Corte, magistrados, jueces, juezas, eh, que todavía, bueno, pues, el día de ayer simplemente tomaron posesión, en fin, contraviniendo incluso las más elementales normas del Estado laico, pero bueno, no me voy a meter mucho en eso, pero que significó, así como fue la acción política del Congreso con una sobrerepresentación inconstitucional, lo que estamos presenciando desde la reforma al Poder Judicial y ahora ya con la elección de juzgadores federales y de juzgadores a nivel local, es la cooptación política del Poder Judicial. Y lo que yo creo que
ejemplifica muy bien esto. Es alguna fotografía que en algún medio salió, en donde justamente en una misma mesa está sentado el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Senadores, y el presidente de la Corte y la presidenta de la República, los cuatro provenientes de un mismo basamento político electoral, de un mismo bloque dominante, porque incluso hicieron la faramaya, no dejar que a quien le tocaba por ley a la segunda fuerza política, Acción Nacional, con la propuesta de la subdiputada, ocupara la presidencia como correspondía. Pero querían tener esa fotografía. Hasta de eso estamos hablando, hasta en la forma estamos hablando. O ya quedó resuelto el problema y la señora diputada del PAN presidirá la Cámara de Diputados por lo que corre del año. Eh, en fin, lo único que faltaba de todo este paquete era la reforma político-electoral. Yo les confieso que me sorprendió mucho cuando la iniciativa original de la presidenta solamente implicaba la no reelección y medidas contra el nepotismo. Porque eso originalmente, si recordarán ustedes, no estaba en el plan C de López Obrador. Y me pareció muy extraño, creo que hasta lo escribí por ahí en algún artículo, que no me parecía que iba a dejar la presidenta la reforma político-electoral en esos términos. Y efectivamente no lo dejó ahí. Por cierto, que hubo mucha resistencia entre sus propias filas, sus propios partidarios, a esta reforma contra el nepotismo y la no reelección, de manera tal que incluso se va a aplicar hasta el 30, aunque ella dijo que en las filas de Morena se va a aplicar desde el 27. Pero bueno, no, tampoco me voy a meterlo más, lo dejo como parte de las deliberaciones internas. Y no, a resultas, eso fue el pretexto al menos, de una sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en donde 5 consejeros eh, propusieron, votaron incluso, porque no se declarara la validez de la elección del Poder Judicial en virtud de una serie de elementos que ponían en duda de que se había seguido lo que llamamos en el lenguaje electoral integridad electoral, es decir, la serie de mecanismos para que fuera legítima y legal la elección. Y dijo ella en una mañanera, la doctora Sheinbaum dijo, creo que los consejeros del INE se extralimitaron. Y eso que perdieron la votación, 6-5. Y sí, el INE declaró la validez. Por cierto, 6 se habían manifestado por tener dudas de la validez. Al final esos 6 voces se tradujeron en 5 votos solamente, nomás para que quede constancia en la historia. Y lo que era muy sencillo, el Tribunal Electoral dio por válida esa elección. Pero a partir de eso, en esa mañanera, la doctora Claudia Sheinbaum anunció que como se habían sobrelimitado los consejeros del INE desde su punto de vista, iba a proponer una reforma político-electoral que corrigiera estas y otras insuficiencias y errores que ella veía. Voy cerrando porque creo que abusé en esta entrada, perdonen ustedes, y para darle la palabra a Rodrigo Morales. ¿Qué podemos esperar? Nos preguntaba Roberto Hecher. Si vemos estos antecedentes, lo que yo puedo esperar es prácticamente lo que era la letra del plan C, lo que era la letra del plan A. Pero además, si tomo otro dato, la presidenta integra una comisión y nombra a Pablo Gómez para presidir la misma. Y Pablo Gómez fue, sin duda, una de las principales plumas de la redacción del Plan A de López Obrador. Y además, si nosotros tomamos en consideración la buena cantidad de entrevistas que Pablo nombrado coordinador de la comisión dio a diferentes medios, creo que lo que podemos esperar es que lo que aparecía en el plan A y después en el plan C es lo que vamos a ver ahora como propuesta. Espero equivocarme, pero no espero más. Son herederos de un legado político
actores y firmantes, autores en el sentido de autoría de lo que tradujeron las ideas de López Obrador en esa propuesta y ahora son los que llevan en sus manos la tarea de coordinar los esfuerzos hacia la reforma político-electoral. Si voy cerrando ahora sí, hay algunas pequeñas variantes. Me llamó la atención que no lo hicieran con la celeridad con que hicieron las reformas el año pasado, de septiembre a noviembre. Y ahora nos anuncian que entregarán lo que resulte de sus deliberaciones cuando inicie el primer periodo de sesiones del Congreso el próximo año, en febrero del próximo año. Eh, eso es de llamar un poco la atención. Pero la conformación misma de la comisión no deja lugar a dudas tampoco. Son puros funcionarios públicos muy vinculados a la presidenta de la República. Ahí está el presidente de la Corte para variar, nomás para que nos demos una idea de qué estamos hablando. Y de manera tal que yo no esperaría ahí ninguna diferencia entre ellos, sino homogeneidad de criterios. Y no se incluyó a nadie que tuviera una voz discordante o que pudiera ser puente con las oposiciones para estos efectos. Se dice que se van a convocar a foros, pero si van a ser los foros como los que se han convocado, estas reformas, como ejemplo está la del Poder Judicial, en donde la gran mayoría de expertos académicos que fueron a hablar, porque fue atendiendo a la convocatoria del foro para discutir la propuesta de reforma al Poder Judicial, la enorme mayoría advirtió de los riesgos e hizo críticas a la reforma. Y sin embargo se aprobó en sus términos. Si eso, y lo repito, lo he dicho en varias ocasiones, a lo mejor algunos de ustedes me han escuchado decirlo, si ese es el foro que van a abrir para analizar la propuesta que quieren hacer o para escuchar la oficialidad, pues mejor ahórrense el foro y hagan honor a su famosa austeridad republicana. En fin, cierro. Yo no esperaría grandes cambios. Habría que leer el famoso plan A y tal vez algunos ajustes menores, pero seguramente Rodrigo entrará a qué es lo que puede esperarnos a la letra esta propuesta de reforma en los próximos meses. Gracias, Roberto. Gracias a todas y a todos. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Celebro, por supuesto, la iniciativa, Mariana, Enrique, Pues, Cecilia, de tener activa esta brigada y es un gusto reencontrarme con muchos de ustedes. La verdad es que creo que es un espacio muy útil. Por supuesto, es un honor compartir con Roberto y con Edmundo este espacio. A ver, yo partiría o empezaría con esto último, tratando de ofrecer una mínima dosis de optimismo. A ver, ¿por qué no se aprobó la reforma o por qué no se turnó la reforma, mejor dicho, en septiembre? Porque me parece que hubo iniciativas que sí condicionaron o volvieron más cara esa posibilidad. El Instituto de Estudios de la Transición Democrática, de exconsejeros y exmagistrados, un grupo mucho más amplio con reconocidos líderes de opinión, pusieron sobre la agenda, oigan señores, si vamos a hacer una reforma, no es que no sea necesaria una reforma, vamos a hacerla por un método de consenso. Me parece que la reacción a eso, el nombramiento de la comisión y el anuncio de que en enero entregarán el informe, bueno, ganamos tiempo a base de desplegados y declaraciones, por lo menos evitamos el madruguete de septiembre, que era lo que se veía como inminente cuando la presidenta empezó a hablar del tema electoral. Con esta brevísima dosis de optimismo, ahora sí me voy a algunas cosas complementando lo que dice Edmundo, que sin duda llaman la atención de esta iniciativa. Concuerdo que conocemos las intenciones, no los detalles. Eso todavía habrá que ver. Las intenciones ciertamente no son muy buenas, pero lo primero que llama la atención es la confección de la agenda. Como decía Roberto, nos recordaba en la introducción, la confección de todas de todas las reformas político-electorales que conocíamos antes de esta, era
digamos, reconocer los agravios que tenía la oposición. ¿Y para qué? Justamente para encontrar mecanismos para reconstruir y acrecentar la legitimidad, digamos, de la vida democrática. Ahí donde se reconocían eh, dificultades, heridas, de lo que se trataba era de tratar de subsanarlos. Me voy incluso en un recuento mucho más anterior, la reforma de Reyes Heroles. Surge a partir de que hay una elección presidencial con un solo candidato en la boleta. Es decir, lo que estaba en riesgo si no se actuaba frente a eso era una oposición que repudiara la vía electoral en su conjunto. ¿Cómo volver atractiva la vía electoral para los partidos? Y ahí se amplió esta figura que existía, que eran los diputados de partido, que era muy discrecional, y se suplió por unas fórmulas para que no fuera necesario ganar un distrito electoral para acceder a la Cámara. Eso me parece que va de nuevo, reconocer que había que reencauzar el tren porque estaba en riesgos de descarrilarse. Luego la reforma 89-90, después de la traumática elección del 88. Si me apuran, el centro no era la autonomía, eran una cosa muy simple, ni siquiera una reforma política, porque no tocó temas de representación. Era cómo dotar de confianza en dos procedimientos fundamentales que fueron los que más agravio causaron en la elección del 88. ¿Quiénes votan y quiénes cuentan los votos? Y entonces se hizo un padrón electoral base cero, se le hicieron todas las pruebas a ver si era posible actualizar, depurar, no era posible, ¿no? Se creó entonces un nuevo procedimiento que fue la credencial para votar, primero sin fotografía, después con fotografía, pero se incorporó la vigilancia de los partidos políticos en todos y cada uno de los procedimientos para la confección del padrón electoral. Entonces, ahí se conquistó una primera pieza de confianza que fue tener garantías de quiénes votaban o quiénes votábamos en las elecciones. Y el otro punto que había causado escozor por las discrepancias entre actas y demás fue quién cuenta los votos. Y desde entonces se instauró que los votos los cuentan los ciudadanos. Es decir, hago este recuento para reforzar la idea de que la confección de la agenda de las reformas siempre ha surgido de los agravios de la oposición. Por primera vez en la historia estamos en el umbral de una reforma que responda a la agenda del gobierno y no a los agravios de la oposición. Bien decía Roberto, después del 88, 89-90, el tipo de reformas empezó a ser mucho más cualitativo. Después de la elección de Zedillo, entramos en una reflexión de que lo que se trataba, a ver, el padrón era confiable, los votos se contaban bien, pero las condiciones de competencia eran totalmente inequitativas y lo que había que hacer era justamente cómo volver a cimentar un piso parejo. Entonces, todo el debate del financiamiento público, que en ese momento se debatía si el financiamiento público alejaba a los partidos de la ciudadanía y que era preferible el financiamiento privado porque eso los mantenía más en contacto con sus electores y con sus apoyos, se resolvió finalmente por la vía que conocemos todos hoy, que fue financiamiento público. Ok, ¿con qué fórmula? Con fórmula pareja. Es decir, que todos tengan posibilidades de competir en condiciones parejas. Eso que produjo al siguiente año prácticamente la alternancia. Es decir, lo que demostró es que si todos los partidos tenían un acceso a financiamiento más o menos equitativo, la alternancia era mucho más fácil de conseguir que como se había trabajado desde antes. Entonces, ahí se resolvió otro tema, digamos, ya más cualitativo, no de procedimientos, que fue cómo generar condiciones de competencia equitativa y, por supuesto, con el correlato de la fiscalización. A ver, ¿cómo le hacemos para garantizar que no haya dinero indebido involucrado en las campañas políticas? En efecto, después, la reforma 2007-2008, lo que tuvo que reconocer es que había algunas condiciones de equidad y sobre todo de neutralidad
de los servidores públicos que había que revisar. Es decir, el famoso, todo lo que ocurrió en la elección del 2006, los llamados de los grupos empresariales, etcétera, etcétera, había que regularlo. Y se hizo una regulación muy, muy rigurosa en el 134, que desgraciadamente nunca se terminó de regular en ley, en reglamento, en ley reglamentaria, perdón, pero eso fue lo que agravió la elección del 2006, ¿no? Entonces, y el famoso recuento voto por voto, ¿no? Entonces se pusieron nuevos causales para abrir paquetes de los cuales ya todo el mundo está más que arrepentido porque es una monserga y nunca han variado los resultados, pero no importa, ese era un agravio existente, más allá de que hubiera razones de fondo o no, allí había un problema, digamos, de reconstruir o de poner en términos más claros la necesaria neutralidad de los servidores públicos, darle también nuevas atribuciones al Instituto Federal Electoral todavía, todo el tema de los tiempos de radio y televisión, se le dieron atribuciones al IFE que no tenía ninguna agencia del Estado mexicano, que era la capacidad de regular y monitorear lo que ocurría en todo el espectro de radio y televisión. Es decir, cada nuevo apretón es hacer un o INE mucho más omnipresente en muchos más campos de la contienda electoral. Esa había sido, y después de eso ha habido sucesivas reformas o ajustes que ya tienen, como decía Roberto, nos recordaba, con cosas muy cualitativas de integridad electoral, de paridad de género, de acciones afirmativas, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es, el cuerpo electoral es un cuerpo que no deja de renovarse, de revisarse, pero siempre lo había hecho a la luz de cómo mejorar las cosas, de cómo elevar la calidad de las elecciones. Hoy ese término, calidad de las elecciones, está totalmente desterrado del vocablo oficial. Haciendo este recuento, yo diría cuáles serían los contenidos deseables, posibles, de plantear en una nueva reforma. Bueno, lo que no funcionó en 2024 y lo que no funcionó y perfectamente documentó la brigada en 2025. Es decir, el arbitraje o la capacidad de arbitraje de las autoridades administrativas y jurisdiccionales se vieron atropelladas en el 24. La incapacidad de hacer que los actores acataran decisiones, el total rebase de topes, los actos súper mega anticipados de campaña que vimos. Es decir, teníamos una normatividad que fue burlada por todos y cada uno de los actores y no hubo capacidad institucional de reconducir la contienda y fuimos, si no es porque el resultado fue tan abultado, hubiera sido un escándalo en términos de la falta de certeza de quién realmente hubiera ganado la elección. Ese es el problema de fondo, me parece que habría que tratar de resolver, el arbitraje. Y sin embargo se nos dice, no, 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 a ver, el problema son los pluris porque no hacen campaña, porque no representan a nada. Y no, el problema es que ¿a poco usted está de acuerdo que se les dé tanto dinero a los partidos políticos? ¿A poco usted está de acuerdo que las elecciones cuesten tanto? Y otra vez, vamos a una tentativa de reforma sin diagnóstico. Uno de los problemas que vimos en el 24, que me parece que también, además del arbitraje que refería, es uno de los problemas centrales a resolver, es que el dinero de la delincuencia organizada está cada día más cerca de las urnas. Y si frente a esa evidencia lo que me dicen es hay que hacer a los partidos más pobres y hay que relajar la fiscalización, bueno, me parece que no se está reconociendo cuál es el núcleo del problema de la relación entre dinero y política. Entonces, hacer más dato, bueno, a ver, esa encuesta se las anticipo, ya la tienen ganada, ¿eh? Con cualquiera de las tres preguntas ya la ganaron. ¿Los partidos son caros? Sí. La democracia nos cuesta mucho? Sí, también. ¿Los pluris no hacen campaña ni representan? Sí, claro. Es decir, es una mecánica que se nos está proponiendo de encuestas que es muy tramposa
y reitero, no nace de un diagnóstico y sí de una profunda ignorancia de cómo se hacen elecciones. Desaparecer OPLES, déjenme decirles, haría imposible la elección el próximo año, junto además, si le juntamos por la del 27, y todavía más imposible si no hay una modificación a la elección judicial. Es materialmente nadie podría. Y además, con menos dinero es imposible. Entonces, cierro con esto. Tenemos el riesgo real de ir a una reforma sin diagnóstico, a una reforma como lo fue el caso del Poder Judicial, que nace más del resentimiento, del capricho, de la ignorancia, de la venganza, que de un afán, digamos, de mejorar las cosas y sobre todo que tiene un dejo autoritario muy preocupante, que es terminar con la pluralidad política que tanto nos ha costado recrear y preservar en nuestro país. Yo hasta aquí dejo esta primera intervención y por supuesto muy atento a las inquietudes y rebotes que haya. Muchas gracias. Roberto. Tu audio, Ya, Roberto. perdón, sí, estaba con el audio apagado, discúlpenme. Bueno, a ver, después de escuchar, digamos, hay cosas muy interesantes acá. Primero lo que decía Edmundo, porque este conversatorio surge en buena medida para un poco ir aclarando el panorama, porque hay muchas dudas, hay también algún grado de desinformación que nos conviene ir teniendo un piso, digamos, un piso común de información. Y por ahí, ya lo decía Edmundo primero, no existe nada en blanco y negro en este momento. Sin embargo, pues el legado de AMLO ha sido precisamente estas propuestas de reforma. Después de conocer que ahí están los grandes impactos de la sobrerepresentación, que muchos decían que no iba a pasar a mayores. Bueno, ya vieron ustedes las reformas, primero la del Poder Judicial y luego todo el conjunto que han venido, que sí han modificado el rostro de la República, me parece hasta desfigurarlo. Es decir, ya no identifico a la República con todos sus elementos. Y el último elemento que falta es precisamente la reforma electoral. La República tiene que ver con la renovación periódica, pacífica, sistemática de los poderes. Y bueno, solo falta la reforma electoral para ya Pablo, colocar el último eslabón. me estaba hablando Miren, con también tenemos por ahí lo que nos decía Rodrigo. Bueno, que sí sabemos, pues que hay malas intenciones, ¿no? No, quizá no los detalles, pero ya nos comentaba Rodrigo cuáles son las intenciones. Y cómo no, si hemos visto que después de todo este conjunto de planteamientos que se han hecho, pues van en contra de muchas de las cosas que nos decía el propio Rodrigo, de esto, del fortalecimiento de atribuciones del INE, del IFE-INE, de, el principal indicador incluso de que las reformas funcionaban hasta entonces, es precisamente el índice de alternancia, ¿no? Es decir, este índice de alternancia que tiene que ver con que las minorías el día de mañana puedan convertirse en mayorías. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que un partido político pierda las elecciones siguientes cuando ocupa las posiciones de representación o de ejercicio del poder político? Bueno, ese es el índice de alternancia. ¿Cómo sabemos que las reglas electorales funcionan? Pues porque el índice de alternancia oscila, es decir, es alto, ¿no? Bueno, hasta entonces teníamos este índice de alternancia. También es cierto que este sistema le generó las condiciones favorables a Morena para que haya tenido la mayoría que hoy conocemos, y quizá un mal análisis descontextualizado de la sobrerepresentación pues nos llevó a tener algo que no esperábamos ver, que es un partido mayoritario, como se ha dicho. Entonces, ¿qué sabemos de la reforma? Esto que han dicho, me parece que intenté hacer un resumen rapidísimo, pero creo que así es como está, nada en blanco y negro, malas intenciones, ¿no? Y luego, Cero y emisario Pablo Gómez, bueno, quisiera yo preguntarles ahora, un poco para ir avanzando, si me permiten, quisiera preguntarles, Rodrigo ya nos dijo más o menos en qué dirección deberían ir algunas de las reformas, en que sí sería conveniente, pero tal vez también valdría la pena reflexionar
sobre lo que está en juego, cómo pueden afectarse los derechos y las libertades ciudadanas con una reforma regresiva del mundo. Y bueno, ¿por qué importa tanto lo electoral? Porque en este país realmente el tema de la reforma del Poder Judicial era también muy profunda y muy complicada para la democracia, tanto como la electoral. Pero esa reforma judicial no concitó los diálogos, las movilizaciones, el activismo de algunos actores, como parece que la reforma electoral, al menos el planteamiento que se anunció, sí, sí lo hará. El mundo. Gracias, Roberto. Eh, a ver, sí, ¿por qué voy a retomar esta última parte de tu intervención? ¿Por qué tanta insistencia en lo electoral? ¿Y por qué la relevancia? ¿Por qué detenernos tanto en ella? Porque tiene que ver con lo más elemental y fundamental de las reglas para ponernos de acuerdo de manera civilizada entre los integrantes de una sociedad, entre los diversos que integramos una sociedad, para nombrar a nuestros representantes en donde se toman las decisiones para reglas que nos afectarán a todos. Y se trata también de las normas para acceder a posiciones de gobierno dentro de la sociedad y desde ahí también tomar decisiones, insisto, que afectan al conjunto de la sociedad. De eso estamos hablando, o sea, del corazón mismo de una sociedad civilizada, digámoslo, para traducirlo de otra manera. Podemos organizarnos de otra forma, la ley del más fuerte, nos agarramos a pedradas, a ver cómo resolvemos nuestras diferencias o le imponemos uno a los otros. Lo que hemos tratado de construir a lo largo de décadas, de siglos, a la historia de la humanidad, si lo queremos ver así, es justamente una institucionalidad democrática, es decir, reglas claras con instituciones que las apliquen rigurosamente para que los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos se respeten cabalmente y sean claras las reglas de acceso a posiciones de representación y gobierno. Por eso es tan delicado el asunto. Y los alemanes tienen un dicho, dicen, nunca hay reforma electoral definitiva. ¿Por qué? Porque cada experiencia, o sobre todo después de elecciones de gran calado y que pudieron haber sido controvertidas o quedaron este, con algunas dudas de los resultados, llevan a revisar las propias reglas para hacer un ajuste, pero siempre en sentido progresivo de la mayor inclusión posible de la sociedad. El pasaje que recordaba Rodrigo Morales hace rato en su intervención de las elecciones del 76 que llevaron al anuncio de la reforma del 77 es justamente el mejor ejemplo al respecto. O sea, ¿qué más se podría esperar? Ahora sí que la consumación de lo que Vargas Llosa denominó la dictadura perfecta, ¿no? Es decir, pues ya un partido único que tiene un solo candidato y que se lleva más del 90% de la aclamación popular expresada en las urnas. Pero no, inteligentemente Reyes Heroles dice, eso es una fantasía. Estamos dejando fuera a muchos sectores sociales que ya no están concurriendo al sistema, que ya no están concurriendo a la institucionalidad y que se empiezan a manifestar por fuera de este. Y ejemplo, claro, no solamente las manifestaciones estudiantiles del 68 y el 71, antes había habido luchas de sindicatos ferrocarrileros, de médicos, de enfermeras, de maestros, y bueno, hasta que llegó incluso la explosión de la propia guerrilla armada en los años 70. Es decir, entonces de eso estamos hablando. Cuando se rompen estas reglas, lo que está en juego no es solamente la gobernabilidad para quien está al frente de una proposición directiva de la sociedad, sino la posibilidad de una convivencia civilizada. Por eso es tan delicado el asunto de esta naturaleza. Claro, yo quise hacer la reseña de todo lo anterior, porque esta es una pieza más. Quiero insistirles a ustedes. Lo que nos han venido cambiando y lo que puede ser el último eslabón de estos cambios estructurales es la misma forma de la convivencia de la sociedad mexicana. A lo cual yo no me opongo, o sea, yo creo que sin duda siempre hay áreas de oportunidad, como se dice ahora,
eufemísticamente. Siempre hay áreas de mejora en la sociedad para hacer más civilizado el asunto. Pero también es cierto que al abrir las reformas pueden ser regresivas. Y yo creo que estamos justamente ante un ejemplo de esto, de que veníamos avanzando en reglas cada vez más progresivas, más ambiciosas en términos de amplitud de derechos, de ejercicio de derechos, de libertades, de equilibrio de poderes, de contrapeso de poderes. Y ahora lo que estamos viendo, dejemos que todavía no conocemos cuál es la propuesta de la reforma político-electoral, pero los antecedentes que esta tiene y el otro paquete de reformas que ya se aprobaron vienen en el sentido inverso. Recordemos simplemente, desaparecieron órganos electorales o se está llevando a la disminución de las facultades y las capacidades de operación de los órganos electorales. Perdón, los órganos autónomos en general, no solamente los electorales. En particular, los electorales, sin duda, me preocupa muchísimo que estén perdiendo este rango de autonomía y de independencia frente a los diferentes actores. La neutralidad que requiere el arbitraje político, que es de lo más delicado. Es decir, por eso la relevancia de detenernos en esto. Y voy a abonar a lo que llamó Rodrigo otra dosis de optimismo, porque sí, fui muy pesimista en mi diagnóstico inicial. Cuando decía que el plan B fue frenado por la Corte, sí, pero yo creo que hay un fenómeno social que también contribuyó mucho a que eso sucediera, que es la movilización ciudadana traducida en la marea rosa. Yo creo que eso tuvo mucho que ver. No sé si haya sido determinante, pero que jugó en el sentido de que la sociedad salió a decir, hey, primero con el INE no se toca, defendiendo al INE, después defendiendo al propio Poder Judicial, etcétera, en grandes manifestaciones, no solamente en la capital de la República, sino en muchas ciudades del país. Yo creo que también jugó su papel importante. Y lo que quiero traer a colación, no solamente como una remembranza nostálgica de un pasado muy reciente, sino porque frente a lo que puede venir, una sociedad organizada que se manifiesta públicamente, sí juega un papel importante, aunque estos señores y señoras se hayan aprobado de la representación sin haber tenido la legitimidad en las urnas. Por eso, voy contestando tu pregunta, Roberto. Cuidado, porque están tocando fibras fundamentales de la más elemental respeto a la ciudadanía, a la voluntad ciudadana. Acuérdense que la soberanía del Estado proviene de la soberanía de los individuos, de eso estamos hablando. Y por otro lado, no solamente debemos estar atentos, sino también debemos manifestar esa preocupación para no permitir que se reviertan derechos que durante décadas se fueron conquistando sistemáticamente y que en muy poco tiempo nos están arrebatando esos derechos. Y perdón que sea tan pesimista, pero yo no esperaría con estos antecedentes una propuesta distinta. Eh, pero no solamente basta quejarse y no, sino hay que decir también que sí. Y yo creo que ahí quisiera referirme a 6 cositas rápidas. Lo firmamos varios recientemente. Bueno, Roberto lo firmó, Rodrigo Morales también. Firmamos un documento en donde proponemos una agenda mínima, ni siquiera es exhaustiva, muy mínima. Uno, cuidado de la representación de la diversidad y la pluralidad de la sociedad. Debemos cuidar y vigilar eso. Lo que llamó Pablo Gómez la nueva mayoría no quiere decir que sea la unanimidad de la sociedad. Lo quiere hacer sinónimo una cosa con la otra, no. Hay una mayoría, sí, pero eso no quiere decir que no existan otras minorías, que en una democracia una minoría puede llegar a ser mayoría en la siguiente elección y viceversa. Cuidado, nos quieren quitar lo que tanto nos costó de construir un Congreso federal y un Congreso locales incluyentes de la diversidad. Segundo, parece elemental,
respetar la autonomía y la independencia de los órganos electorales. Yo veo con muchísima preocupación lo que está pasando en el INE. Y bueno, y ni quiero hablar del tribunal, que la verdad, francamente, ha dado una sí y otra también decisiones en contra de lo que ellos mismos juraron hacer respetar la propia Constitución y las leyes. Tercero, no caer en el juego de la elección popular de consejeros y magistrados. Como la democracia sirve para muchas cosas, pero no resuelve todos los problemas. Y la democracia no se reduce a la manifestación soberana de los individuos en las urnas. La democracia pasa por muchos otros canales. Y vamos, la elección de juzgadores, vamos a ver las consecuencias muy pronto y no presagio el mejor de los escenarios. Tampoco creo que daría buenos resultados aplicándose a elección de magistrados y a elección de jueces. Voy muy rápido, se puede hablar mucho de cada uno de estos. Cuidado con el padrón electoral, cuidado con el listado nominal. El primer eslabón fundamental de la credibilidad de cualquier elección, de la legitimidad de cualquier elección, es contar con un padrón electoral creíble. ¿De dónde venimos los viejos como yo? De elecciones donde votaban los muertos, donde votaban personas inexistentes. No, un ciudadano, una ciudadana, un voto. Es en donde nos igualamos todos. Y cuidado, se están llevando probablemente el padrón electoral a una instancia del gobierno federal, sea la Secretaría de Gobernación o sea esta agencia digital y de telecomunicaciones que han creado. Mucho cuidado con eso. Eh, Quinto, rendición de cuentas claras. Si se usan recursos públicos para financiar los partidos políticos, cuentas claras y una fiscalización robusta del origen y el destino de los recursos en la política. Es mucho dinero que está ahí, úsese bien para buscar equidad en la contienda, pero está entrando muchísimo más dinero ilegal que está financiando campañas políticas y candidaturas, y en donde llegan entonces personas electas con intereses extra urnas por el financiamiento que reciben ilegalmente. Cuidado, esa es la distorsión otra vez. Queríamos evitar en las reformas precedentes que dinero a política entrara a ella o que el dinero fuera el que determinara la exposición de candidatos y partidos. Estamos volviendo a eso y de una manera ilegal, con recursos ilegales. Y finalmente, no dejemos de quitar el dedo del renglón en que necesitamos un poder judicial autónomo e independiente. En fin, por lo menos una agenda mínima. Estemos atentos, movilicémonos, organicémonos, impidamos que hagan esta reforma, pero también propongamos, porque sí hay cosas que tenemos que hacer para mejorar nuestro sistema político electoral y la sociedad en general. Gracias de vuelta por su paciencia. Muchas gracias, Mundo. Rodrigo, pues sobre esta misma lógica, entonces, ¿cómo se pueden afectar estos derechos y por qué importa tanto? Aquí el mundo nos ha dado claves muy importantes que tienen que ver con la propia historia, con los propios derechos, con incluso la propia configuración normativa de lo que es la República. Rodrigo, adelante, por favor. Gracias. A ver, yo creo que el recuento, recordar a Reyes Heroles nos está resultando muy útil, porque en efecto, digamos, no haber hecho esa reforma, tenía el riesgo de que la política se hiciera o en el monte o en las calles. Y abrir y regular la pluralidad hizo que la política se hiciera otra vez, bueno, por primera vez, porque la verdad es que antes no había demasiada pluralidad, pero se hiciera en espacios institucionalizados, perfectibles todos, sin duda alguna. Pero sí me parece que cuando se dice, a ver, ¿cuál es el riesgo o por qué nos afecta una reforma, por ejemplo, que cercene la pluralidad vía terminar con los pluris? Pues hasta por aritmética, a ver, un partido político que obtenga el 34% de los votos puede obtener los 300 distritos y dejar fuera al otro 60 y tantos por ciento de la sociedad.
fuera de todo, fuera de cualquier deliberación, fuera de cualquier representación. Eso es posible, dada la fragmentación del sistema de partidos, incluso con porcentajes menores. Hay países en América Latina cuya fragmentación producen unos escenarios francamente de terror. Bueno, frente a eso, me parece que la representación proporcional debiera ser uno de esos bienes que llegaron para quedarse. Debiera ser una de esas cosas que nunca se cuestionen en términos de las bondades que produce frente a los problemas. No hay manera de argumentar algo distinto. Y sin embargo, estamos frente a eso. ¿Qué nos puede generar eso? Reitero, pues una tremenda frustración y un vaciamiento de la política por canales institucionales que sin duda sería un escenario muy riesgoso y muy peligroso. Pero tengo para mí también que esa convicción que teníamos respecto de la secuencia progresiva de reformas de ampliación de derechos es una convicción no compartida. La valoración que hoy hace el régimen de la elección judicial no pasa por cuestionar la legitimidad. 9% de los votos efectivos les parece que es más que suficiente para decir que fue un éxito y para presumir que somos más democráticos porque cada vez se votan más cargos. Es decir, esta preocupación por la calidad de la elección, por observar, digamos, parámetros internacionales cualitativos de seguridad, de no coacción, de no compra, etcétera, etcétera, no son principios, no son convicciones, aunque en el pasado nos los hicieron creer que eran, ellos militaban ahí, pero realmente no les parece que eso sea un dato importante. Y eso sí me preocupa en términos de esta tradición que se está interrumpiendo. Esta tradición que, como bien decía Edmundo, se ha ido perfeccionando, pero que sin duda uno de los orígenes más claros es don Jesús Reyes Heroles, y ha habido muchísimas figuras en este país que han contribuido a cómo poner en la agenda eh, eh, temas, instituciones y procedimientos que nos vayan ampliando derechos y garantías. La desaparición de órganos autónomos pasó un poco desapercibida desde mi punto de vista de manera escandalosa, pero todo lo que se luchó para tener acceso a la información desaparece y se traslada a una cosa del sector público. La regulación de telecomunicaciones, la regulación de competencia económica, es decir, en algún momento hasta se bromeaba, cada vez que se descubre una nueva atribución, se crea un órgano autónomo, o un nuevo derecho, se crea un órgano autónomo. Tal vez se haya exagerado en algunos casos, pero me parece que era una ruta correcta, adecuada, y que sin duda nos fue mostrando sus virtudes muy, muy rápidamente. Entonces, sí preocupa esto. A ver, y retomo el ejemplo que decía Edmundo del padrón electoral. Las consecuencias pueden ser devastadoras. A ver, por la vía de los hechos, la credencial para votar con fotografía es nuestro documento nacional de identidad. Y tiene varias virtudes. Una, que a diferencia de lo que se está planteando en la CURP con biométricos, la credencial sí tiene vigencia. Es decir, cada tanto tiempo tenemos que ir a renovarla y en esa renovación decir dónde vivimos ahora. Entonces, tenemos un mecanismo de actualización y de ubicación en el domicilio de todos y cada uno de los electores. La CURP con biométricos no tiene referencia domiciliaria. Y sin embargo, se nos dice que va a ser obligatoria para cualquier cantidad de trámites y que nos la van a pedir y que va a tener además una trazabilidad impresionante. ¿Qué puede ocurrir? Primero, que muy pronto empecemos a tener más ciudadanos registrados en la CURP que electores con credencial para votar con fotografía. Y ese divorcio o esa cosa le inyecta demasiada incertidumbre a las elecciones. Después, tampoco tenemos mecanismos de vigilancia y supervisión de
los movimientos que haga, las altas y bajas que se hagan en la curva biométrica. De modo que vamos a revivir por la vía de los hechos el escenario que vivimos en la elección del 88. No sabemos quiénes votan. No hay vigilancia ni partidista ni ciudadana de cómo se confecciona ese registro básico. Entonces, creo que ese es otro ejemplo, digamos, de regresión en términos de las conquistas institucionales y los avances que habíamos tenido y que puede tener una expresión, insisto, muy devastadora en la calidad de las elecciones. Aunque a ellos no les importe, a mí me parece que ese es un indicador en el que hay que insistir todo el tiempo, porque al final del día, una elección que observa de manera cabal la integridad electoral es una elección que legitima el ejercicio del poder de quien ganó. Reitero, en la elección judicial ese no es un valor que parece importarles, pero para mí sí es un valor intrínseco de un ejercicio adecuado del poder que tengas detrás una elección que te valide. A ver, ¿qué sigue en términos de la agenda o de cómo nos puede afectar, digamos, este asunto? Primero, yo diría, el México de septiembre no es el mismo del México de enero del próximo año. Y puede que en enero del próximo año no haya las mismas condiciones para imponer una agenda tan regresiva en términos político-electorales y que lo que nos han vendido después de negociaciones que seguramente estarán ocurriendo desde ahorita, sea un paquete distinto. ¿A qué me refiero? El paquete anunciado hoy deja fuera de la pelea, fuera del ring, al Partido Verde y al Partido del Trabajo. Subiendo el umbral y quitando pluris y quitando financiamiento, esos partidos desaparecerían. Es decir, no creo que estén dispuestos a darse un tiro en el zapato, aunque eso es pura especulación, pero puede que salgan con una fórmula diversa más parecida a la que opera en la Ciudad de México, que son mejores perdedores, es decir, no hay una lista prefigurada de plurinominales, sino que los segundos mejores lugares se convierten en pluris, ¿no? Y hay muchísimas fórmulas, o sea, no puede ser esa, pueden ser varias. Creo que aquí hay que reiterar que no tenemos el detalle, sí las intenciones, pero también creo que puede haber capacidad de variar las intenciones. Y creo que por lo que hace a nosotros, un asunto importante es que el registro hay que conquistarlo en la calle, no en el escritorio, ni del Consejo General, ni del tribunal. Estamos ya con 100 asambleas, estamos muy bien, ya está jalando el asunto. Me parece que cuando lleguemos a un número muy cercano a los 200, ya hay que proclamarnos partido con registro. Creo que lo otro es estar en una cuerda ahí de riesgo y tal como pasó con la Marea Rosa, tal como pasó con la Brigada, tal como, ni modo, esa es la nueva manera a que nos están orillando, en su afán de desinstitucionalizar la política, lo que queda es la calle para reinstitucionalizar la política. No hay que pensar que la calle es el espacio natural, no. El espacio natural de la política es el Congreso, son otro tipo de lugares. Pero lo que tenemos hoy es eso, me parece que eso es lo que hay que hacer, y creo que en eso vamos bien. Ya se nos reconoció en la mañanera, ese es un buen dato, ya estamos en el mapa, ¿no? Este, y sí creo, insisto, que tenemos que ser inteligentes para escoger los momentos, los caminos, pero yo no sería, con esto cierro, digamos, no quisiera pues transmitir una, un mensaje de frustración, sino todo lo contrario. Las cosas están difíciles, dificilísimas, pero tenemos con qué reencauzar el asunto, tenemos muchas mejores ideas, muchos mejores diagnósticos, tenemos la razón, como recordaba yo el otro día, hay una película que nos marcó, un documental que a muchos de nosotros nos marcó, que era Contra la razón y por la fuerza,
en relación al golpe de Estado del 73, nosotros tenemos la razón y creo que hay que seguir encontrando los espacios para hacerla valer y ganar los debates. Y no tengo duda que tenemos con qué. Gracias. Muchas gracias, querido Rodrigo. Bueno, tenemos la razón y estamos construyendo la fuerza, ¿no? La fuerza que nos une precisamente. Bien, pues fíjense que, a ver, estaba leyendo acá las preguntas y yo creo que hay una que está como detrás de toda esta serie de preguntas, que Mariana nos va a dar un aviso al final, que va acorde con la preocupación de algunos de ustedes en varios temas, muy amplio el panorama. Pero yo digamos, tratando de resumir para tener una respuesta de ustedes que no exceda, digamos, por ahí de los 7 minutos de cada uno, difícil, difícil, aunque ya Rodrigo nos empezó a dar unas pinceladas de ello. Ahora sí que siguiendo a otro Edmundo, ¿no? A Edmund Burke, que decía que, parafraseándolo un poco, que lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los buenos no hagan nada. ¿Qué hay que hacer, Edmundo? ¿Qué tenemos que hacer? Sí, efectivamente, es una frase muy ilustrativa que sintetiza mucho qué es lo en qué paradoja estamos. Yo diría, ya nuestra generación ya lo hizo una vez. Parecía imposible cuando yo era pequeño que pensar alguna vez que este país no fuera gobernado por el priismo. Y se logró, ¿eh? Se logró. Hubo que luchar mucho, hubo que hacer muchas cosas, pero justamente la movilización organizada de la sociedad fue dando las condiciones justamente para no caer en el juego de la complacencia priista y el fatalismo de decir, pues así somos los mexicanos, ¿no? Hasta esa cruz nos colgamos encima y llevamos todo mundo, como decíamos en aquellos años, todo mexicano lleva un prismo, un priista dentro, ¿no? El priista que todos llevamos dentro. Y logramos vencer todos esos atavismos, quitarnos de encima eso, quitarnos de encima también la opresión y el miedo que se quiere inculcar. ¿Cómo vas a ir en contra de esto que es imposible? Y si lo hicimos una vez, yo creo que podemos hacerlo otra vez. Porque, ¿qué es a lo que juega la cuarta transformación? A apabullarnos, a hacernos sentir que ya son tan poderosos, tan grandes, que no hay nada que hacer. Y además, además vivimos en un clima de No, inseguridad en donde yo no me lo puedo explicar más que con la complicidad o la permisividad del actual gobierno, porque ya no le pueden echar la culpa a los anteriores, a los neoliberales, ya ellos cargan 7 años de gobierno. Entonces, si conjuntamos las dos cosas, esta idea de que omnipresencia, de grandeza, de que las grandes mayorías están con ellos y además nos están recluyendo a nuestras casas por muchos motivos, entre otros la seguridad, eso no lo podemos permitir. Lo peor que puede pasar es justamente la atomización, el desencanto, la desesperanza. Pero lo que sí tenemos que hacer es organizarnos. Está bien preocuparnos, está bien manifestar nuestra preocupación, está bien compartirla con otros, está bien en un momento determinado estar en un foro como este, salir a la calle, pero no es suficiente, porque no es aquí en estos foros, no son en nuestras mesas de discusión donde se toman las decisiones. Se toman las decisiones en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los congresos locales, en las presidencias municipales, en la presidencia de la República, ahí se toman las decisiones. Y hay que ir por ellas, pero también aprendiendo del pasado. Tenemos que hacerlo de una manera distinta, porque lamentablemente esto pasa por organizarnos políticamente. Y en este momento la política no vive el mejor de los momentos por el desprestigio que ha tenido, por el resultado, y hay que decirlo con todas sus letras, de malos gobiernos que han traicionado la confianza ciudadana. ¿Cuándo pasa esto? Cuando la ciudadanía se aleja de la política. Entonces llegan a ser élites burocráticas, se apoyan los aparatos partidarios, llegan a posiciones de gobierno y gobiernan para ellos, no para la ciudadanía.
El ejemplo más claro lo estamos viendo ahora. La actual presidente de la República, pues en muchos momentos se manifiesta más como líder de un partido que como presidenta de la República, que debería hablarnos a todos e involucrarnos a todos, referirse a todos, y no lo hace en esos términos. Entonces, Roberto, Mariana, Rodrigo, en fin, amigas, amigos, creo que es organizándonos, es participándonos, es construyendo opciones, porque lamentablemente, por otra parte, no existen opciones de oposición. Estamos viendo, no es que yo lo diga, creo que lo podemos ver todas, todos, un triste, pobre papel de la oposición frente a este avance, frente a esta soberbia, incluso en un momento determinado, de la 4T. Y por eso es que tenemos que construir opciones nuevas. Ojalá y Acción Nacional se recupere. Ojalá y realmente MC sea un movimiento ciudadano independiente, porque cuando ha habido que tomar decisiones importantes ha estado del lado de la 4T, y lo podemos documentar. Pero tenemos que abrir nuevas opciones, porque hay muchas partes de la ciudadanía que no se encuentran representadas en ninguna de esas partes. Y recordemos, la presidenta Sheinbaum llegó a a la presidencia de la República con el 36% de los votos de la ciudadanía, ¿eh? Es el 60% de los que acudimos a votar, pero es el 36% de la ciudadanía. Hay que ir por ese 64% que se está yendo a las filas del abstencionismo o el desencanto. Y sobre todo hay que ir por los jóvenes, que son los que deben hacerse cargo de su futuro, porque ellos son los que van a gobernar en los próximos años y tienen que hacerse cargo y responsables de lo que les toca a ellos. ¿Y nosotros qué? Darles una plataforma a partir de las cuales se puedan manifestar políticamente. Espero haber estado entre los 7 minutos, y si no, me debes todavía medio y tengo muchas cosas más que decir. Gracias, Roberto. Oh, muy bien, justo a tiempo. Mi querido Rodrigo, por favor, adelante. Gracias. Gracias, Roberto. A ver, telegráficamente, a ver si incluso pueden ser menos de 7 minutos. Yo lo primero que diría es, eh, si algo nos dijo la elección judicial, es que no son invencibles. Pero si algo también nos dijo la elección judicial, es que la narrativa no necesariamente se corresponde con los hechos. Si hacemos un análisis de hechos de lo que pasó en la elección judicial, a ver, fue un fracaso no solamente por lo que pudo acreditar la OEA o la Brigada, no solo porque los juicios de especialistas de muy diversos órdenes pudieron documentar respecto de irregularidades. Fue un fracaso porque la ciudadanía le dio la espalda a una farsa. Ese es un fracaso estrepitoso. Y sin embargo tuvieron la capacidad de revertir con narrativa, con mensajes machacones, y de normalizar lo que no debiera ser normalizable nunca, que es un fraude gigantesco, ¿no? Entonces, yo diría, sepamos con qué estamos peleando. Una es la pelea con la narrativa, pero los hechos ya nos están dando la razón. Entonces, primera premisa que me parece que hay que tener y recordar, no son invencibles. Es decir, pusieron cualquier cantidad de dinero, recursos, trampas y demás, hicieron un ridículo internacional y nacional, por cierto, ¿no? La gente le dio la espalda. ¿Qué sigue? En efecto, creo que hay que organizar, depurar, socializar nuestras ideas en torno a esta reforma electoral que viene, etcétera, etcétera. Coincido totalmente con Edmundo. No hay que abandonar estos foros, no hay que abandonar espacios en las universidades, etcétera, etcétera. Creo que puede ser algo similar a lo que ocurrió con la sobrerepresentación. El debate lo ganamos, la votación la perdimos, para decirlo como se decía antes, ¿no? Pero eso no quiere decir que abandonemos, digamos, la necesidad de estar insistiendo en nuestros argumentos, etcétera, etcétera. Y yo diría, a ver,
reiteraría la idea, por la vía de los hechos, Somos tiene mucho mejor, reflejos mucho más ágiles que la oposición establecida. Es decir, cada vez con más frecuencia se nos voltea a ver como referentes de decir, bueno, ¿y la oposición qué haría? Pues lo que Somos dice. Es decir, creo que ahí tenemos un área de oportunidad porque tenemos mejores reflejos, porque tenemos mejores ideas y creo que hay coyunturas donde sí nos hemos posicionado con oportunidad y sí hemos sido referente. A ver, va de nuevo. La Brigada Antimapaches, los tres partidos de oposición pasmados y los únicos que tuvieron iniciativa de decir hay que hacer observación, hay que documentar participación, hay que etcétera, etcétera, fuimos nosotros. A ver, no tenemos los recursos que quisiéramos, pero el posicionamiento la noche de la jornada electoral lo fuimos condicionando nosotros. Entonces, sí se puede, sí se puede. Hombre, ojalá tuviéramos muchos mayores recursos de los que con los que contamos, pero que no se nos olvide, hoy tenemos mejores reflejos que el PRI, que el PAN y que MC para hacer frente a muy diversas coyunturas, como me parece que ha quedado demostrado. Y hay un dato, digamos, de optimismo, con esto cierro el telegrama, que son algunas de las asambleas de este fin de semana pasado. eh, Destaco sobre todo Morelia y Puebla, donde la presencia de los jóvenes fue totalmente fundamental, mayoritaria, y me parece que poco a poco se está constituyendo en un foco de atracción para jóvenes. Me dio de veras mucho entusiasmo ver que las canas ya son menos y que y que el pelo abundante y demás es mucho más mayor. Entonces, sí, creo que esa es una línea en la que hay que insistir. Me parece que ahí tenemos también muchos retos. Tenemos que ser capaces de entender cuáles son las preocupaciones, las inquietudes, para poder constituirnos en un polo mucho más atractivo. Y ahí sin duda el motor son ellos mismos, pero a nosotros, desde nuestras canas, también nos quedan muchas cosas que entender y creo que eso es en lo que hay que estar. Y creo que sí, te ahorré varios minutos, Roberto. Gracias. Muchísimas gracias, mi querido Rodrigo. Sí, no, no resta absolutamente nada. La brevedad a la capacidad del análisis, a la profundidad del análisis de ambos. Y la verdad, un privilegio haber podido compartir este conversatorio con ustedes. Fíjense que yo creo que en esto de lo que hay que hacer, lo han dicho ustedes muy bien, simplemente un colofón ahí. Lo que hay que hacer es construir Somos México. Es lo que tenemos que hacer. Construir Somos México, construir esta herramienta, construir esta fuerza para que precisamente podamos hacerle frente a, a este intento de reforma y a otras que sin duda vendrán y que, bueno, llama mucho la atención lo que ha despertado Hijo, mi y lo que prima, perdóname, despertará. me Y vi lo que bien violenta, ¿verdad? Qué bueno que no. Lilia, ya, listo, ya, micrófonos, perdón. Entonces hay que afiliarnos, hay que promover la afiliación desde quienes estamos acá. Creo que debemos de ser un muy buen, unos muy buenos promotores de sumarse a la causa, a esta causa, que como ustedes podrán ver tiene muchas caras. Una cara precisamente es esta, la defensa de la cuestión electoral, de los derechos político-electorales, y desde luego Somos México se tiene que caracterizar por ello, es parte de nuestra agenda y sin duda se ha posicionado muy bien por quienes han estado precisamente en esta lucha por la democratización de nuevo de la República. Y algo que decía Rodrigo, bueno, pues quizás sea tiempo de que Somos México vea la luz precisamente para evitar la desdemocratización de la política que ha convertido Morena a este sistema. Bien, me parece entonces que con eso estamos concluyendo, agradeciéndoles de nueva cuenta su tiempo. Discúlpenos, hay muy poco tiempo y mucho que dialogar. Yo le pediría a Mariana que nos dé los avisos que tenemos, que creo que les va a hacer mucho sentido. Adelante, Mariana, por favor. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ah, Roberto, y muchas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que están aquí presentes. Yo sé que de verdad yo les agradezco infinito porque no esperábamos tener esta cantidad de gente conectada al mismo tiempo y de toda la República. Digo, llegamos hasta los 110 más o menos participantes y pues eso nos llena de emoción y de alegría porque de verdad que es un tema que ha despertado mucho interés. Dado que es un tema tan extenso, tan grande, y que tuvimos grandes ponentes, como el caso de Rodrigo Morales, de Edmundo Jacobo Molina, del propio Roberto Heicher, el tiempo no nos da y la vida no nos da. Trató Roberto, y eso hay que agradecérselo, de conjuntar todas las preguntas que ustedes tenían para reducirlas y hacerle las preguntas a Edmundo y a Rodrigo, y creo que las contestaron y que sin querer fueron contestando algunas otras sobre la marcha. Eso habla de que sí nos preocupa el tema en Somos MX, que sí estamos metidos en el tema y que vamos hacia allá a tratar de resolver todas las dudas y juntos, porque sin ustedes no lo va a lograr Somos MX. La ciudadanía es la parte más poderosa y la parte más fuerte de Somos MX, de ahí que somos herederos de la Marea Rosa. Lo que queríamos decirles es que, insisto, como el tema es muy extenso, es muy grande, Enrique Serrano de la Brigada Antimapaches nos hizo favor, después de una larga plática que tuvimos en la brigada para sacar algunos temas, armó un formulario, un Google Forms, que les vamos a hacer llegar a través de los chats de Somos MX, donde además Enrique nos va a hacer favor de colgar algunas ligas y algunos videos que también abordan el tema de la reforma y que seguramente van a dar muchas respuestas. Y lo que ustedes nos respondan en este formulario de Google Forms nos va a permitir reprogramar otro conversatorio donde podamos escucharlos y donde esperamos volver a tener esta cantidad de gente conectada, pero en darles la palabra a todos, pues se nos iría el conversatorio en ese tema. Entonces, les vamos a enviar este Google Forms. Enrique ahorita nos va a hacer favor de comenzar a enviarlo a los chats para que ahí nos los respondan. Y yo les agradezco, Edmundo, muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Roberto, mil gracias por tu moderación y por ayudarme a coordinar todo esto con la Brigada Antimapaches, que surgió de hecho en un Zoom de la Comisión de Organización, de ahí surgió el tema. Entonces, les agradecemos. Súmense a la Brigada Antimapaches, Brigada Cívica también. Tenemos mucho trabajo que hacer juntos. Viene la elección del 2027, la del 2030, y necesitamos preparar observadores electorales, eh, vigilantes ciudadanos alrededor de las casillas y desde luego representantes de partido dentro de las casillas. Entonces vamos a comenzar ya la capacitación para estas tres figuras y agradecerles, y no me gusta más que enviarles un abrazo a Edmundo, Rodrigo, Roberto, muchas gracias, a Enrique Serrano, a Cecilia Paz, que por ahí andan también apoyando a la Brigada Antimapaches, y pues agradecerles a todos los que se conectaron y muy buenas noches. Gracias, Roberto, Edmundo y Rodrigo, mil gracias. Muchas gracias a ustedes y que se repita. Sí. Tenemos más todavía. Muchas gracias. muchas Gracias, gracias. gracias, de veras un privilegio y muchas gracias por la iniciativa. Muchas Aquí estamos. gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego, Gracias, buenas gracias. noches. Buenas noches. Gracias a todos, buenas noches. Gracias, bye.